Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Vamos a seguir hablando de los tercios españoles en uno de sus asedios más raros, más bizarros y más rocambolescos, si no el que más, que fue el asedio de Turín entre 1639 y 1640. El asedio de Turín que enlaza con lo explicado en el anterior vídeo sobre los asedios de Bremi y Vercelli y la guerra civil de Saboya. Pero vamos a volver a explicarlo desde el principio. Había muerto el duque Víctor Amadeo de Saboya y tenía hijos que eran menores de edad, de hecho eran niños pequeños, no sé si de 5 y 4 años. Tenía la viuda, Cristina, que era francesa, que quedaba como regente y un poco títere de los intereses de Francia, y por supuesto Saboya quedaba así como enemigo de España, ¿no? Entonces los españoles querían meter en el trono de Saboya, como duque de Saboya, a su candidato alternativo que fuera afín a los intereses españoles. Ese candidato era Tomás de Saboya, que ya había mandado ejércitos españoles, había sido lugarteniente del cardenal Infante. Tomás de Saboya era el hermano del fallecido, ¿no? del duque fallecido, de Víctor Amadeo. Entonces era viuda contra hermano, ¿no? La guerra civil de Saboya, un bando apoyado por España y otro apoyado por Francia. Entonces, bueno, en 1638, pues Tomás de Saboya pasó de estar en los Países Bajos españoles, pasó por Madrid y pasó a Italia para liderar esa guerra civil con el apoyo de tropas españolas para intentar hacerse con el ducado de Saboya, ¿no? Que era muy estratégico ahí en el norte de Italia. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, desde el principio, Tomás de Saboya empezó a recibir ofertas, cartitas, de la parte francesa, del cardenal Richelieu, que le ofrecían que si renunciaba a su alianza con España y si renunciaba al ducado de Saboya, si renunciaba a sus derechos sobre Saboya y a su alianza con España, le daban una pensión vitalicia en Francia, una pensión enorme, y le daban rango como de general, ¿no? Para mandar ejércitos franceses. Y le daban, sí, títulos feudales en Francia, ¿no? A cambio de que renunciara a sus derechos sucesorios sobre Saboya y a su alianza con España. Él rechazaba estas ofertas, de primeras rechazaba estas ofertas principalmente porque sus hijos estaban de rehenes en Madrid para asegurar su alianza con España, pero bueno, se dejaba querer y bueno, seguía intercambiándose cartitas con los franceses, aunque de momento no aceptaba la oferta, de momento. Entonces, bueno, empezó a reunir ejércitos, Tomás de Saboya, y en 1639 reunió un ejército de saboyanos leales con un poco de apoyo de tropas españolas del gobernador de Milán, y se lanzó a la conquista de Saboya, ¿no? De su ducado. Y bueno, tras un ataque sorpresa, consiguió apoderarse de la mayor parte de Turín, de la capital. Pero la regente, Cristina, consiguió con unos leales refugiarse en la ciudadela. Entonces el ejército de Tomás de Saboya controlaba todo Turín, menos la ciudadela, que la controlaba la regente, la viuda Cristina. Entonces, bueno, Tomás de Saboya no podía, se intentó que la regente se rindiera, que Cristina se rindiera, pero no había manera, no daba su brazo a torcer. Entonces, Tomás de Saboya hizo un intento de abandonar momentáneamente el asedio de Turín y enfrentarse al ejército francés que andaba por ahí cerca del duque Harcourt de Lorena, pero Tomás de Saboya era un incompetente como general y fue derrotado por Harcourt de Lorena en una escaramuza llamada la Rota de Chieri. Y bueno, pues lo que sucedió fue que la fuerza de Tomás de Saboya, que controlaba la mayor parte de Turín, fue a su vez asediada y rodeada por el ejército de 13.000 hombres de Harcourt de Lorena, el ejército francés. Entonces estaba la regente Cristina asediada en la fortaleza por Tomás de Saboya, que controlaba lo que es la ciudad, pero lo que es la ciudad estaba asediada por el ejército francés de Harcourt de Lorena. Las cosas se complicaron aún más cuando llegó el ejército español del marqués de Leganés, del gobernador de Milán. Llegó para echarle un cable a Tomás, y el ejército del marqués de Leganés, a pesar de que era superior en número a los franceses, el marqués de Leganés no vio claro el atacar las trincheras francesas y en su lugar decidió hacer una especie de bloqueo y bloquear a su vez al asedio francés. Entonces se dio una situación muy bizarra y muy grotesca, que era el asedio dentro del asedio dentro del asedio, porque la regente Cristina era asediada en la ciudadela de Turín por Tomás, que controlaba la ciudad,
Tomás en la ciudad de Turín era asediada por Harcourt de Lorena, que rodeaba la ciudad, y Harcourt de Lorena a su vez era asediado por el marqués de Leganés, que con el ejército español rodeaba el ejército francés. Entonces, bueno, se recurrían a todo tipo de estratagemas para comunicarse un bando con otro. El marqués de Leganés y Tomás, para comunicarse entre ellos, se mandaban balas de cañón que sobrevolaban el ejército francés, y en esas balas de cañón había escritos mensajes. Se recurrían a palomas mensajeras, a mandar espías a través del bando enemigo. Se recurrieron a una serie de estratagemas para todos los bandos comunicarse unos con otros. Pero había ahí una situación de bloqueo insostenible. Es más, incluso se tuvo que invernar en el invierno de 1639, al final sí, se tuvo que invernar, todos los bandos tuvieron que invernar en esa incómoda situación, ¿no? de estar ahí vigilándose todos. El problema era que a Tomás se le estaban acabando los víveres y las provisiones, porque el bloqueo de Harcourt de Lorena era efectivo. En cambio, el marqués de Leganés, el ejército español, no conseguía bloquear efectivamente al ejército francés, y el ejército francés de Harcourt de Lorena sí que recibía suministros. Entonces, al final, se tuvo que llegar a un acuerdo digno para todas las partes, para romper ese bloqueo bizarro, pero un acuerdo que favorecía ligeramente a los intereses franceses, ¿no? Todos los bloqueos se levantaban, básicamente. El marqués de Leganés se largaba de allí, Harcourt de Lorena también se iba, Tomás también se iba, pero claro, Cristina entonces volvía a quedar como la dueña de Turín y la dueña de Saboya, ¿no? Y Tomás perdía así su oportunidad de conquistar Turín, y los españoles perdían así su oportunidad de poner a su candidato de un plumazo en el trono de Saboya. Luego, en las acciones militares siguientes, pues Tomás de Saboya fracasó en un par de asedios, fracasó en un par de asedios a varias plazas pequeñas, y la situación empezó a empantanarse en Italia. Italia era un teatro secundario de las guerras europeas, de las guerras de los 30 años que se estaban librando ahora mismo en ese momento en Europa, pero aún así, bueno, también se producían enfrentamientos. Esta guerra civil de Saboya, que era uno de estos enfrentamientos, una subguerra dentro de la guerra de los 30 años, pues empezó a empantanarse, y Tomás de Saboya empezó a cansarse y cada vez empezó a escuchar más las cartillas de los franceses. Empezó cada vez más a estar más dispuesto a negociar y a escuchar las ofertas francesas, viendo que de todas formas, por la fuerza de las armas, no estaba consiguiendo ser duque de Saboya, y acabaría aceptando renunciar a sus derechos, y a cambio pues se convertiría en general francés y cambiaría de bando, traicionaría a España y pasaría al bando francés, ¿no? Y España perdería su oportunidad así de controlar Saboya. Uno de sus aliados, de sus estados satélites, se le escapaba y pasaba a ser un satélite de su enemigo, de Francia. El asedio de Turín, si bien no fue una derrota militar, no fue una derrota militar para España, ni un desastre en lo militar, sí que fue una gran ocasión perdida en lo diplomático y en lo político. Se puede decir que fue una gran derrota política, y fue sobre todo pues un asedio pues muy bizarro, ¿no? Se daba el asedio dentro del asedio dentro del asedio. Algo bastante inusual, pero bueno. Así fue el asedio de Turín. Seguiremos narrando más batallas, asedios de esta época. Darle like, suscribiros para más contenido, y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.